Una entrega muy especial de este miércoles de testimonios y estoy acompañado de Miguel Barinas, un joven que nos va a contar su historia. Quiero invitar a todo el que tenga algún joven cerca, sea hembra, sea varón, no importa, invítelo para que sea edificado sobre lo que debe ser su vida y lo que va a escuchar de la historia de Miguel. Así que bienvenidos. Miguel, gracias por estar aquí, mi hijo. Gracias porque yo sé que tu historia es una historia que yo la conocí antes de que tú me la contaras. Y saluda a las personas que están conectadas. Sí, bueno, como dijo el pastor Orlando, mi nombre es Miguel Barinas. En este momento, esperando que lo que vamos a tratar aquí sea de edificación para toda la audiencia, en especial los jóvenes, que puedan luego de aquí entender que la vida, cuando se vive sin tomar en cuenta las consecuencias del pecado, en primer lugar, sin tomar en cuenta a Dios, usted básicamente es entregado a una mente reprobada, una mente que no puede entender el pecado y que por tanto, mucho menos podrá entender jamás el propósito del Señor para con su vida. Wow, wow. Miguel, te convertiste junto con tu familia en el 2009. Eso es correcto. Y a partir de 2009 viviste una vida de búsqueda del Señor, viviste una vida entregado en la iglesia. Eso es correcto. Y qué bonita fue ese tiempo, ¿verdad? Sí. En el año 2009 yo doy el paso ¿verdad? De entregarle mi vida al Señor, siendo básicamente un niño, un adolescente. Y sí, también mi familia, tanto mis padres como mi hermano, asistíamos a la misma congregación. En ese sentido yo también tuve acceso a una formación bautista cristiana. Y de alguna manera los primeros años de mi juventud yo los crecí formándome en un ambiente puramente cristiano. Ok, en el 2014, ahí en el 2014 comienza tú a dar tropiezos. ¿Qué pasó en el 2014? Sí, bueno, ese fue el inicio de uno de los años más difíciles de mi vida. Básicamente en ese año fue donde yo decidí, producto de iniciar de manera voluntaria una relación sentimental con una persona no cristiana, pues yo decidí darle la espalda a Dios, decidí darle la espalda al propósito de Dios para conmigo y decidí comenzar a mirar la vida de cara al pecado. Wow. Eso fue en el 2014. En el año 2014. ¿Te sentías bien Sí, económicamente? exacto. En la universidad, tú estudiabas ingeniería industrial. Estudiaba ingeniería industrial, estaba de término, Ok. trabajaba. Usted sabe que muchas veces realmente, y eso es algo que es importante destacar, muchas veces uno no busca a Dios cuando uno cree que está bien, porque el hecho de tú tener todas tus necesidades primarias cubiertas, el hecho de tú tener acceso a una buena educación, el hecho de tú tener un buen trabajo, el hecho de tú tener quizás un vehículo, eso no quiere decir que espiritualmente hablando tú estés bien. Eso no quiere decir eso. Entonces, en ese sentido, sí, yo... Por una relación, entonces, que emprendiste con una muchacha que no era cristiana. Correcto. Tú decidiste no buscar de Dios, le diste la espalda al Señor. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Esa relación duró aproximadamente 5 años. 5 años. ¿Tú sientes que esa muchacha llenaba el espacio de Dios? Sí, no era que lo llenaba. Totalmente, yo lo que hice fue que yo
le di a ella el lugar que se supone que el Señor debió ocupar desde un principio en mi vida. Wow. Wow. Sin embargo, eso trajo consecuencias porque es importante entender que cuando Dios diseña al hombre, lo diseña de fábrica, o sea, de manufactura, por así decir. El hombre tiene un vacío de eternidad que solamente puede llenarlo él. Así es. Entonces, en ese sentido, cuando las personas, y en mi caso, yo lo que hice fue que traté de quitar a Dios de mi vida, de dejar de que Él tuviera el primer lugar en mi vida y dárselo entonces a una persona. Wow. O sea, tú la idolatrabas. Exactamente. Idolatraba. Exactamente. O sea, para ti ella prácticamente Era Dios. ocupaba el lugar de Dios. Era Dios. O sea, que tú estabas muy enamorado. Muy centrado. Podemos decir que yo me olvidé de mí, me olvidé de Dios, me olvidé de cultivarme como persona. Yo respiraba solamente para agradarle a ella, para vivir y sentirme yo conforme dentro de ese ambiente, de esa relación sentimental. En esos 5 años, quiere decir que tú te apartaste del Señor, no leías la Biblia, no orabas, no ibas a la iglesia, solo era para esas muchachas. Óigame, yo no solamente no leía la Biblia, no oraba y no asistía a la iglesia. Algo lo más sencillo. Durante esa relación, yo no tenía, como no podía ver más allá del pecado, como no podía entender otra cosa, yo ni siquiera habían días de las madres. Algo como tan sencillo. O sea, ¿cómo? No, ni siquiera, o sea, yo no recuerdo. Durante ese tiempo, periodo de intervalo de tiempo, yo no recuerdo un año en el que yo haya invitado a mi madre a salir, haya invitado a mi madre a cenar. O sea, no lo recuerdo. Y no lo recuerdo porque no lo hice, porque yo tengo muy buena memoria. ¿Sentías, a pesar de que tú estabas alejado de Dios, tú no reflexionabas y decías, y un día que otro, podías sentir a Dios viéndote, mirándote? ¿Eso pasó o no pasó? Sí. Yo lo sentía, sabía que estaba ahí, porque es importante destacar que a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, a pesar de yo vivir una vida durante ese tiempo, comenzar y decidir vivir una vida por voluntad propia, errando al blanco constantemente, pecando constantemente, Dios permanecía fiel para conmigo. Y sus promesas de fidelidad para conmigo eran y serán eternas toda la vida. ¿Qué pasó un 5 de octubre del 2018? Que me di cuenta que es una fecha importante para ti. Sí, ahí comienza básicamente ese día. Dios comienza como a suministrarme colirio espiritual para ver la realidad de las cosas. En ese sentido, ese 5 de octubre fue que esa relación sentimental se acabó. ¿Quién tomó la decisión, tú o ella? Ella. Ella tomó la decisión. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Se explicó por qué tomaba la decisión? Sí. Lo que pasa es que en ese entonces y el último año de esa relación sentimental fue un poco crítica. Porque y es importante destacar que un pecado no pare otra cosa que no sea pecado. Como yo decidí estar y permanecer y diseñar toda una estructura sobre la base del pecado, el último año de relación fue una cosa terrible, tremenda, en la que yo básicamente estaba ya cayendo en un tema de obsesión con esa persona, que yo no podía entender otra cosa que no fuera ella. Básicamente yo estaba alucinando ya. Entonces, en ese sentido, ella resalta el tema de que también ya no se sentía completa, porque también habíamos vivido demasiado rápido cosas y experiencias que se supone
que no viven personas cuando tienen una relación de noviazgo, sino más bien un matrimonio o están casados. Entonces, es importante destacar también, y nuestros jóvenes que nos escuchan, que la vida se vive paso a paso. Y quizás Así es. Y quizás eso fue también un tema que quizás me faltó en un momento. Que no hay por qué ir deprisa, porque la vida es un ciclo y tiene varias etapas. Y yo, en vez de gatear en un momento, pues quise correr. Y eso era lo que ella decía, que bueno, si lo hemos vivido todo, ¿qué quedará por vivir? Wow. Y quizás es un punto lógico. A tu momento es un punto, ¿verdad? De sentido común. Y es un punto entendible. ¿Y tú eras celoso? Entonces eran los celos que la llevaron. Sí, completamente de acuerdo. Yo no puedo venirme a pintar aquí como una mansa palomita. O sea, yo estaba obsesivo completamente. O sea, yo estaba enfermo. ¿No aceptaste que la relación se terminara? No, yo no lo acepté. Yo no lo entendía, que era distinto. Yo no podía entenderlo. Yo estaba peor que un niño de 5 años. Wow, pero ella argumentaba, ¿verdad?, que ya no quedaba más nuevo por hacer, porque ya lo habían hecho todo en 5 años, que ya tú no tenías nada que ofrecerle. Era básicamente una de las razones, y también el tema de que se sentía, la palabra es ahogada. ¿Y qué hiciste después que ella te da la noticia? O sea, ¿qué hacías? Si le escribías, si la llamaba, o sencillamente aceptaste. Pero usted sabe que después de ahí yo no dejé de... O sea, yo no paré de buscarla. Yo básicamente no paré en siendo cosas que una persona puede hacer para restaurar algo que está roto. Yo las hice todas. ¿Le dabas regalos? ¿Flores? Exactamente, regalos, flores, llamaba, le aparecía en el trabajo, me aparecía en su casa, hasta en la sopa, o sea, en todo lugar. Un día le enviaste un correo, me dijiste. Sí, un día redacté ¿Un correo de cuántas páginas me dijiste? Redacté un correo electrónico de más de 10 páginas. Más de 10 páginas. ¿Y qué tú le decías ahí, mijo? ¿Qué tanto tú le decías? Yo le decía... Porque por ahí comenzó como la desgracia a encenderse. Sí, yo le decía muchas cosas. Yo, dentro de las cosas que yo decía, era, y fue un tema que comenzó a traerme problemas, y era el hecho de que, mira, yo no creo que la vida sin ti tenga mucho sentido. Entonces yo entiendo. En ese sentido yo le dejaba muy claro en ese correo que si tú no estás conmigo, ¿para qué seguir viviendo? Entonces eso era un asunto de control, era un tema de levantar una alerta. Entre tantas otras cosas que quizás no son propias y no son normales, ¿verdad? Quizás un tema de, quizás hasta palabras que no... ¿Hubieron palabras de amenaza ahí? Sí, correcto. Quizás temas de amenazas, de amenazar contra atentar, de amenazas de atentar contra mi vida, y quizás también en algún momento y de manera sutil dejé también caer palabras que pudiesen interpretarse como una amenaza. ¿Le pediste que se vieran una última vez? Sí, correcto. También le pedí que nos viéramos una última vez. Ella no accedió. Y quizás también desesperada, acorralada, porque no le dejé opción. Entonces es cuando ella decide, de manera voluntaria, pues emprender una acción legal. Judicial. Sí. Pero... ¿te notificaron entonces para acudir a la fiscalía? O sea, a mí se me notificó un tiempecito después de haber tenido el último contacto vía telefónica con esa persona. A mí me notifican para asistir a una, se le llama vista, para asistir a una vista penal ante una unidad de violencia de género. ¿Y cómo fue tu reacción después de recibir esa notificación? O sea, ya la muchacha, cuando tú le dices a ella, mira, ya vámonos a ver por última vez, ¿cómo fue tu reacción ante la notificación? ¿Mansa o violenta? Sí, lo que pasa, sí, exacto. Como yo no tenía cómo desahogarme, porque yo no, o sea, bueno, como nunca busqué a Dios en ese tiempo,
yo decía, bueno, no voy a molestar a Dios, no voy a orar. Entonces yo lo que hice fue que me escudé quizás en amigos, que muchas veces no son lo más propios, y mucha gente quizás me dio consejos cerrados. Y hubo una idea que yo mismo le di cabida en mi mente, que yo lo que dije fue, bueno, si ella hizo esto, si esa persona hizo esto, es porque nunca me tuvo ningún tipo de consideración. En ese sentido yo entiendo que tampoco yo tenía que tenerla. Y entonces le mandaste... Y yo redacté entonces ahí es cuando yo redacto un mensaje de WhatsApp. Amenazándola ya de manera tácita, de manera explícita, de muerte. Wow. La amenazaste. Sí. Amenazándola de muerte, amenazando con extorsionándola, chantajeándola con temas íntimos, contenido multimedia íntimo, amenazando con publicar cosas que en un momento sí se publicaron, y entonces todas esas cosas, todas esas ofensas penales, pues trajeron como consecuencia un final quizá no muy bonito, que usted pues maneja esa información. Me hablaste del día 8 de mayo del año 2019. Correcto. Cuéntame, porque aparentemente esa es otra fecha que tú no te olvidas de ella. Sí, ¿Qué pasó ahí? Ese día parece que, bueno, hay un dicho que dice que con tal consistencia cae una gota de agua sobre una roca que le hace un hoyo. En ese sentido, y yo lo entiendo. Yo entiendo que yo básicamente hice un hoyo, pudiendo haber cortado por lo sano con esa persona. Yo destruí toda posibilidad. Y yo la asediaba de manera tal, la insultaba de manera tal, a través de canales digitales, y la acosaba, que ella no tuvo otra opción que emprender una acción legal un poco más fuerte, en la que tuvo que verse obligada pues a apoderar abogados y a... Entonces, en esa fecha te tomo preso. Exactamente. Y entonces ahí es cuando emiten una orden de arresto en mi contra. Wow. ¿Y te buscaron preso dónde? ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Te sacaron esposado? ¿Fuiste a tu familia? Sí, con mis padres yo vivía en ese entonces. ¿Verdad? Sí. Mucho policía, mucha... Llena de policía. ¿Qué significó para ti eso? Terrible. O sea, ahí, por primera vez ahí yo me di cuenta de que había problemas serios. Por primera vez yo me di cuenta de que tenía la necesidad inminente de buscar a Dios en algún momento del inicio de ese proceso. O sea, ahí inició el proceso. Los años más difíciles de toda mi vida iniciaron ese día. Esa fecha, 8 de mayo. Sí. ¿Y la familia tuya, cómo fue su reacción? Bueno, básicamente... Tu papá, ustedes son una familia de 4, ¿verdad? Sí, de 4. Tu papá, tu mamá. Y mi hermano. Okay. Y yo. No, básicamente esa gente cayeron en una depresión tal que mi mamá duró un tiempo largo utilizando antidepresivos. Porque son gente que nunca se habían visto en ellos problemas. Nunca se habían visto envueltos en conflictos con la ley. Y en ese mismo sentido, pues, la familia estaba a punto de destruirse. Con ese, o sea, casi se desmorona mi familia. Wow. Miguel, duraste 4 años y 2 meses preso. ¿Es así? Sí, correcto. Dime, porque uno es de prisión, cuando uno está preso, todo el mundo sabe cómo son las cárceles en nuestro país, pero uno habla desde afuera. Como yo nunca, por ejemplo, he estado preso, yo no sé a qué sabe eso. Yo solamente he ido a predicar, pero sí me doy cuenta que tiene sus dificultades. ¿Qué significó para ti esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de tú estar en la cárcel? Sí, bueno, básicamente eso fue como, yo digo que es una combinación. O
sea, fue como una combinación entre estar enfermo de una enfermedad terminal, valga la redundancia, y estar muerto. Fueron los 4 años más difíciles de toda mi vida. Fue el proceso más difícil de toda mi vida. Donde yo de alguna manera también aprendí en ese momento a recordar aquellos tiempos en los que yo no tuve en cuenta a Dios, pero que Él sí me tomaba en cuenta. Entonces en ese momento tuve la necesidad de buscar a Dios, de orar como si mi vida dependiera de una oración y de leer la Biblia. Ahora, vamos, antes de llegar ahí a esa parte de que fueron bonitos, por decir un término, esos años, porque te permitieron hacer las cosas de las cuales te había olvidado. Pero en términos de desagradable, fueron unos años, por un lado, desagradables o en sus inicios, con la depresión, con la falta de recursos. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo estaba manejando yo manejé ahí un proceso depresivo terrible. O sea, yo inclusive duré un tiempo largo que utilizando ansiolíticos y antidepresivos de amplio espectro para poderme mantener de pie. Asimismo lo establece la prescripción psiquiátrica, porque mi deseo durante los 2 primeros años era dormir solamente. Dormir. Solamente. Solo dormir. Solo dormir. O sea, tú no hacías nada. Yo no quería ni comer. ¿La vida no tenía sentido? No. Yo entendía que la vida para mí se había acabado, que no había vida después de ahí. Básicamente ese para mí era como una antesala del cementerio. Y tú no estabas condenado todavía. No, yo no estaba condenado todavía. Pero sí, o sea, fue muy difícil, fue una cosa terrible, tremenda. Ahora, dime por qué la parte buena, porque esto se trata, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que anunciar a Dios y hablar de la grandeza del Señor, de lo que Dios hace. Y ya tú comenzaste a decir que te convertiste, que luego te apartaste del Señor, que no leíste la Biblia, que no oraba, y tú mismo dices, le di el lugar de Dios a una persona, le di la espalda al Señor, ahora te agarran preso, ya sabemos por qué. Viene el problema entonces que no quieres vivir, te sientes en la cárcel abandonado, sientes que la vida no tiene sentido, pero dijiste ahorita que a pesar de tú no buscar de Dios, que tú te habías alejado de Dios, tú sentías de alguna forma la presencia del Señor, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero ahora que tú me cuentes, ya en ese proceso de 4 años preso, condenado a 6, que fue que te condenaron, a 6, condenado. O sea, ¿cómo tú pudiste ver a Dios ahí? Acabas de decir que tú decías, aprendiste que la oración para ti, de ahí estaba la dependencia, ¿verdad? Cuéntame ahora, ¿cómo se establece una relación contigo y con Dios en medio de eso? Donde tú puedes ver a Dios obrar, donde tú puedes decirle al Señor, orar, que no orabas, leer la Biblia o estudiarla, mejor dicho, memorizarla. ¿Cómo pasó todo eso? Sí. Bueno, eso ocurre precisamente cuando yo comienzo a entender y comienzo a levantarme día tras día y comienzo a ver que mi mamá no está, comienzo a ver que mi familia durante ese largo tiempo eran personas que de cierta manera han sido personas quizás con un nivel educativo, un nivel de educación diferente al mío. Y entonces cuando entendí, y una frase que me marcaba, recuerda que tú no estás en tu casa. Eso me llegaba al corazón y me hacía sentirme en el piso completamente.
Entonces cuando miré a mi alrededor y vi y me di cuenta que lo único que me quedaba era Dios, su amor, su misericordia. Entonces yo, en ese sentido, cultivé lo único que yo tenía en ese momento, que era una relación, que era restablecer, ¿verdad? Mi relación con el Señor Jesucristo. Comencé a cultivar uno de los pocos hábitos que me quedaban, que era orar. Orar como si no hay mañana, orar como que me iba a morir. Y mis últimos instantes de vida dependiesen de esa oración, Wow. como bien le dije. Aprendí, bueno, yo tuve una educación cristiana, como dije anteriormente, en la que yo aprendí y memorizaba versículos, pero no necesariamente trazaba y entendía la Biblia. En ese tiempo yo aprendí a entenderla y a trazarla, y a que fuera de aplicación para mí y para mis compañeros que estaban conmigo en ese momento. Wow. O sea, tú te dedicaste a estudiar la Biblia en la cárcel. Uno de los hábitos que cultivé, sí, fue el estudio de la palabra, el estudio integral de la palabra del Señor, en el que la palabra cada día se hacía rema en mi vida, se hacía vida en mi vida. Y llegó un momento en el que yo dije, bueno, Señor, igual tú sabes que yo, o sea, no hay forma, realmente no es por yo ser pesimista, pero yo entiendo que no hay forma alguna que yo salga bien librado de esto, y al final lo único que te pido es que estés ahí conmigo. Wow. O sea, tú estabas seguro porque tú sabías que había un hecho consumado. Sí, yo sabía y estaba completamente seguro de que yo tenía muchos problemas. Wow. Mira, de verdad, Miguel, que de ahí hay una gran enseñanza. Hay una gran enseñanza porque es Dios es un Dios de tanto amor que Él, ¿verdad? Pues está con nosotros para ayudarnos en todas circunstancias. Y qué bueno que cuando más lo necesitamos es que Él más se hace presente, ¿verdad? Porque Amén. fíjate que tú estabas dedicado ya en esos años a estudiarla, a memorizarla, a analizarla, ¿verdad? Entonces, eso es tan valioso porque es que Dios es su palabra. O sea, cuando tú Amén. estás estudiando la palabra, tú estás metido en Dios. Amén. No es en otra cosa, es metido en Dios que tú estás. Y por eso es que el estar estudiando la palabra es llenándote de Dios. Sí, yo entiendo que a mí en lo particular me faltan muchas cosas por entender en el caminar con el Señor Jesucristo, de la mano con Cristo, ¿verdad? Pero algo que yo aprendí y que yo lo aprendí por cuanto padecí, porque no decidí aprenderlo en un momento, es el hecho de que, y la promesa que hay en un versículo que dice, fuera de mí, nada podéis hacer. O sea, yo traté de hacer muchas cosas que yo creía que yo estaba bien fuera del Señor y que al final resultaron en un retroceso para mi vida. Al final eso se tradujo en un retroceso de un tiempo lejos de mi familia, de un tiempo lejos de la sociedad, de un tiempo confinado, que al final eso se tradujo. El Señor, ¿verdad? En su gracia y su misericordia, pues transformó eso en un inicio de un plan de vida para mí. Preso, estudiabas las escrituras, orabas creyendo que de la oración dependía tu vida. ¿Predicabas a los presos? Sí, correcto. No solamente les predicaba, sino porque realmente algo que hay que entender es que no se puede tapar el sol con un dedo. A menos que uno no tenga el discernimiento, de entendimiento de la Biblia es un libro difícil de estudiar. Porque hay palabras quizá del lenguaje que muchas personas no entienden. Entonces, como yo no tenía otra cosa que hacer positiva ahí adentro, pues entonces yo
dediqué gran parte del tiempo a la enseñanza de la Biblia de una manera que personas que quizás no saben escribir su nombre, pues entendieran, quizá con cucharita, la palabra de Dios y la promesa de Wow. Dios para nuestra vida. Personas que no escribían, tú le enseñabas la Biblia. Exactamente, quizá con imágenes ilustrativas, que yo en un momento también mandaba a buscar imágenes de que fuera con mi papá impresas. Ujú. Yo tenía una especie como de escuela dominical improvisada. Oye, pero es que Dios más maravilloso. O sea, en la cárcel tú pudiste vivir la vida. En la cárcel, Sí, estando preso, pudiste vivir la vida. sí. Conocer a Dios más profundamente. Porque tú, si tú hubieras estado fuera, nunca tú hubieras hecho eso. No, claro, y que realmente cabe destacar que en los momentos de que yo creía que lo tenía todo y que no necesitaba a Dios, porque hay que estar claro de algo, una persona que tenga todo, que tenga fama y que esté lleno de dinero, que no era mi caso, pero si estaba cómodo, no va a buscar a Dios, porque eh, no es tan fácil buscar a Dios cuando tú tienes todas tus necesidades primarias cubiertas. Ahora bien, cuando tú estás en el piso, es cuando verdaderamente tú accedes a buscar a Dios, porque es lo único que tú tienes de dónde agarrarte. En un proceso difícil, cuando tú sientes que te está ahogando, que ya no puedes más, que ya no quieres vivir, que la vida no tiene sentido. Ese es el momento cero en el que ya no hay de otra, o sea, no queda otra opción. Wow. Pudiste mezclar la enseñanza a los presos con oración, estudio de la Biblia. Pudiste hacer una mezcla de darle clase de algunas asignaturas, matemáticas, lengua española. ¿Pudiste hacer eso? Sí, bueno, otra de las cosas que yo entiendo que quizás fue positivo fue el hecho de que yo ahí dentro, pues entonces era profesor de matemáticas, de físicas y de química. A los estudiantes del programa Prepar de adultos, educación de adultos, del sistema penitenciario. Y ahí no estaba también Quisqueya Aprende Contigo. Sí, también yo daba apoyo en el programa de alfabetización de Quisqueya Aprende Contigo, contribuyendo de manera positiva a que personas que estaban quizá con muchachos que estaban con una condena de 20 años de prisión, pues de alguna manera pudiesen escribir aunque sea su nombre. Wow. Eh, Porque yo lo que digo es que no necesariamente eh, hay personas, porque muchos decimos no, que hay mucha delincuencia, que las cárceles están llenas, pero quizás, y no es justificando el accionar de nadie, porque aquí venimos a dar a conocer las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero muchos jóvenes quizás no tienen las herramientas necesarias, ni tuvieron en un momento las herramientas necesarias para tener una educación de calidad y que pudiesen pues dedicarse a devengar un salario, por ejemplo, de manera digna, ganarse la vida de manera digna. Y yo me siento contento en ese sentido de que pues en algún momento yo contribuí a mejorar la vida de una persona. Porque al final, don Orlando, usted se pasa la vida, mira, nosotros vamos a la universidad y cuando usted coge un pensum de cualquier carrera, al final te dice, y el propósito de esta carrera tal es mejorar la calidad de vida de las personas. Sí. Tú estudias para ser astronauta, lo que sea que estudies, el propósito siempre será mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo me siento en ese sentido completo, me siento bien, de que en ese lapso de tiempo, aunque sea con un granito de arena, yo contribuí a mejorar la calidad de vida de las personas. Aunque sea enseñándolo a escribir su nombre. Sí, claro. Te llegaste a convertir en como una especie de líder ahí, ¿verdad? En ese sentido de enseñanza. ¿Pasó eso? ¿Te sentiste Sí, así? ¿O fuiste de la confianza? ¿Ya te convertiste en un hombre de confianza, sí, en un preso de confianza por esa labor que tú desempeñabas? sí, eso es correcto. En un momento yo me gané la confianza de los directivos del centro y del sistema en sí penitenciario, modelando, ¿verdad?, un comportamiento adecuado que luego, pues, al final del túnel pude ver una luz y pude, pues, salir beneficiado con una libertad condicional bajo ciertas condiciones, valga la redundancia. Y pude, pues, salir hace unos meses
Gracias al Señor. Y cuando esos muchachos vieron que tú ibas a salir, lo lamentaron, lo sintieron, o aplaudieron. ¿Qué pasó? Esto no tiene madre, porque increíblemente, esto que yo voy a decir aquí, esto no tiene cabeza lo que yo voy a decir aquí, pero sí, el día que yo me iba a ir de ahí, yo estaba llorando. Porque habían personas llorando y lo único que decían era, ahora ya no tenemos quien nos va a enseñar a escribir nuestro nombre. ¡Wow! Dios mío. Y cuando a mí me abrieron la puerta, o sea, el deseo que yo tenía era de agarrar 2, 3 y meterlo en el vehículo y llevármelo conmigo. Dios mío. Miguel, qué satisfacción. Qué satisfacción más grande. Mira cómo son las cosas, ¿verdad? Porque esa experiencia te ayudó mucho. Sí. Yo sé que a partir de tu salida de ahí, la vida tú la estás viendo ya de manera diferente. Sí, sí. ¿Es así? Es correcto. Por ejemplo, hace un tiempo tuve la oportunidad hace un tiempo corto, tuve la oportunidad de conversar con su hijo menor, que él, somos compañeros de... Con Marcos. Sí, del colegio. Y él me dice, no, que yo te noto iluminado. Y yo no necesariamente sea que esté iluminado, sino que quizás entendí el valor que tiene la vida, que es que va de la mano con entender que la gran importancia que tiene para nosotros el estar y el ver la vida dentro de las cosas de Dios y hacer las cosas que le agradan a Él. Wow. Me contaste, Miguel, que la oración para ti cobró tanto sentido y cobró tanta vida que cuando tú ibas al juicio de fondo, ahí me dijiste que oraste, hiciste una oración maravillosa. ¿Te recuerdas de ese momento? Sí, yo ese día, realmente cuando uno está metido en problemas serios, problemas de verdad, y digo, refiriéndome a personas que estén en el caminar, uno ora con mucha espiritualidad. Yo oraba con necesidad. Yo necesitaba orar. Y fue un momento bonito porque yo le decía al Señor, mira, yo sé que tú sabes más que nadie que yo voy a ser condenado y que yo tengo muchos problemas. Yo lo único que te pido es, Señor, por favor, que todo el que está ahí ese día, mira, igual a mí me van a condenar y yo voy a pasar mucho tiempo metido aquí adentro. Pero yo te pido que todo el que está ahí, de alguna manera, sienta tu presencia. Que sea como un terremoto. Y si me van a condenar, que definitivamente eso va a ocurrir. Que tú tengas a bien estar conmigo, porque si no, yo no va a haber de otra. Yo no voy a salir bien librado de esto. Wow. Amados, definitivamente que estamos frente a una historia de un joven que Dios en la cárcel lo transformó. El amor de Dios en la cárcel lo transformó. Frente a un joven así es que estamos en este momento. Pero hay demasiadas cosas que aprender de esta historia. Demasiadas cosas que aprender. Porque no valoramos la vida en la dimensión. Ignoramos las tantas libertades que Dios nos ha dado. Las tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero Dios sabe moverse en la vida para que podamos entenderlo más. Mire cómo este joven acaba de decir que se le salieron las lágrimas el día que salió de la cárcel. Cuando se supone que era alegría, gozo, se le salieron las lágrimas por ver a sus compañeros presidiarios lamentando su salida, y nada que ver con egoísmo, ¿no? Sino lamentando lo que iban a perder
con la salida de Miguel de la cárcel. Ahí en la cárcel Miguel dio el fruto que debe dar todo cristiano. Y ahí en la cárcel Miguel aprendió a dar el fruto que él debe continuar dando en su vida. Pero cada joven, yo quiero desafiar a los padres, porque sus hijos tal vez están envueltos en cosas que usted no valora mucho o que usted puede descuidarse y bueno, ya esa es su vida. Y no, esa no es su vida. Porque los padres de Miguel tuvieron que sufrir mucho. A mí me consta, porque un día la vi en la televisión. Yo vi a tu mamá en la televisión una vez tocando el tema tuyo, porque que tú eres amigo de mi hijo. O sea, estudiaron juntos y entonces de alguna forma yo te di seguimiento en la cárcel porque mi hijo llegó incluso a ir a la cárcel a verte. Y definitivamente que los padres sufrimos todo lo de los hijos, todo lo de los hijos. Y en este proceso tú mismo reconoces que tus padres se mantuvieron, aprendiste a amar más a tus padres y entonces fue una experiencia de la cual hoy tú te arrepientes a pesar del proceso que viviste, de aprender de Dios, pero te arrepientes de lo que originó el proceso, que no es necesario pasar el proceso, no es necesario pasar un proceso. No. Todo empezó cuando Miguel le dio la espalda a Dios. Joven, tú que estás acá, tú que te crees tan independiente, tú que te crees el que eres el que más sabe, tú que le dices a tus padres, déjenme tranquilo, que yo sé lo que hago. Tú que no hay forma de que llegue temprano a tu hogar porque estás buscando donde no hay, buscando problemas. Por favor, aprendamos en este día la lección que Miguel aprendió. Por eso él le cuenta, por eso él está contando esta historia. ¿Sabe por qué está contando esta historia? Para que tú no tengas que atravesar una parecida, para que tú no tengas que vivir procesos que realmente son procesos dolorosos en la vida, donde tú no tengas que enfrentar situaciones como esta en plena pandemia. Tú estuviste preso. Sí. Me imagino, ¿cómo fue eso? Dime, en plena pandemia, con este que no se podía uno pegar, dime si eso se cumplió en la cárcel o no. Sí, eso fue terrible porque usted sabe que básicamente yo me enteraba de lo que ocurría por la televisión. Tenemos acceso a algunas horas de televisión. Pero es importante destacar que eso, ahí adentro, el tema del control distancial, eso no existe. O sea, eso no podemos decir que había confinamiento, porque por lo menos donde yo estaba no existe un tal confinamiento, por lo menos en el área de los dormitorios. Pero realmente el tema o sea, no existía un sistema robusto de control distancial, o sea, eso fue imposible. Y en ese sentido es donde yo entiendo, una vez más, que el Señor tiene cuidado, y tuvo cuidado de cada detalle, y tiene cuidado o sea, yo digo que el Señor tiene cuidado de las cosas que al hombre no le importan. Porque el Señor dice en su palabra, acuérdate de los presos, como que tú estás preso conjuntamente con ellos. Y realmente, y honestamente hablando, una persona que no haya vivido eso es imposible. Es imposible que una persona sienta que está preso conjuntamente con los presidiarios y tenga tal empatía. Yo entiendo que es imposible, a no ser que lo haya vivido. Y en ese sentido Dios tuvo misericordia hasta el punto que yo no sé si a mí me dio COVID o no me dio COVID, no, pero el Señor tuvo cuidado. O sea, tú no sabes si te dio. Yo no sé si me dio. Bueno, es que no había
tiempo para pensar en eso ahí. No, y yo estaba viviendo un proceso de mucha ansiedad porque mi familia estaba aquí afuera, mi hermano estaba aquí afuera, mi mamá estaba aquí afuera, mis abuelas. Pero, y eso, yo soy asmático, grave. O sea, hacía crisis ahí dentro, pero el Señor tuvo cuidado. Tenía temas porque a veces también llega un momento en el que también para controlar lo que es el virus, ellos no dejaban entrar nada ahí adentro. Entonces yo utilizo unos medicamentos de uso continuo para controlar lo que es la estabilidad pulmonar de la respiración. Y en ese sentido, eso fue una batalla legal con abogados, interponiendo recursos y todo lo demás, en la que también el Señor tuvo cuidado de cada cosa y tuvo cuidado de que yo no expirara, O sea, también el Señor te cuidó de la muerte, Sí, entonces ahí. yo entiendo que Dios me cuidó de la muerte porque Dios, y yo entendí por lo que padecí. Por lo que padecí también aprendí la obediencia y entendí el propósito de Dios para conmigo. Y por eso no iba a morir, porque cuando Dios tiene un propósito con una gente, te va a proteger como si estás dentro de una cápsula blindada. Yo entendí que ahí adentro yo estaba dentro de una cápsula blindada. Yo viví, inclusive eso está en YouTube. Yo viví uno de los motines más difíciles del complejo penitenciario de Najayo entero, ahí dentro. O sea, en el cual yo pude haber perdido mi vida. O sea, yo tuve que ranearme incluso porque entraron para las autoridades para poder controlar y poder hacer uso de las herramientas de seguridad que les confiere la ley. Pues entonces, disparos y todo aquello, todo el mundo al piso. Es una constante lucha por vivir. Pero yo, a diferencia de mucha gente, pues yo sí entendía que tenía un propósito de Dios y que no había llegado la hora de yo irme de aquí. ¿Qué pasó con tu carrera? Porque tú estabas estudiando, yo recuerdo que tú estabas estudiando ingeniería industrial. Correcto. ¿La terminaste? ¿Qué pasó con eso? Bueno, cuando pasa este proceso, o sea, cuando inicia todo este proceso penal, yo estaba dando las últimas 6 materias las penúltimas 6 materias de la carrera. En ese sentido, no pude seguir y entonces lo que tuve que emprender hasta por temas de ser beneficiado mucho más rápido con una libertad condicional, con una oportunidad judicial, pues fue entonces ponerme a estudiar licenciatura en Derecho. En la cárcel. En una de las universidades ofrecidas por el sistema penitenciario como tal, aunque yo mismo la costeo y la costeaba desde que inicié, de manera virtual. O sea, porque tú no puedes, ahí adentro es muy difícil. Tú decir, yo quiero estudiar en UNIBE. Eso no pasa. Es muy difícil. O sea, eso no. Tú tienes que estudiar para ellos poder tener un control de todo el que estudia una carrera. Debe de ser uniforme en cuanto a la elección de la casa de estudios que se va a hacer. Entonces, ¿tomaste Derecho? Sí, tomé Derecho en una universidad virtual de aquí del país. ¿Y la terminaste allá en la cárcel? 3 años después de historia, ya estoy terminando, gracias a Dios. Y cuando termine, bueno, saliste de la cárcel sin terminar. Exacto, y estoy continuando. Y continuaste. Exactamente. O sea que ahora vas a ser abogado. Correcto. Y tú estando preso y estudiando Derecho, ¿no se te acercaba mucha gente para consultarte? Sí, porque teniendo conocimiento práctico de leyes y de todo lo que es y de cómo el funcionamiento de los sistemas, mucha gente me pedía asesoría. Y yo le decía, bueno, mira, yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar, pero el código dice tal y tal cosa. Y eso me sirvió hasta de manera práctica de poder asesorar a mis compañeros. No, mira, no diga esto, porque quizás eso te puede involucrar. O mira, haz esto, suministra tal prueba, tal y tal cosa. Como también para yo poder ayudar a lo más que yo pudiera. ¿Hace qué tiempo tú saliste a la calle? Bueno, en julio, a principios de julio yo salí, ya en julio de este año yo cumplo un año. Okay. ¿Cómo fue cuando llegaste a la calle, cuando saliste a la calle, que te viste en la calle libre?
Bueno, que llegaste eso a tu casa. fue todo un proceso porque a mí se me olvidó hasta cruzar la calle. ¿Sí? Sí. Y solo fueron 4. Y solamente fueron 4. Fue todo un proceso de adaptación. Yo tenía muchas prácticas que a mi familia le chocaban. Yo me levanto todavía a las 4 de la mañana a bañarme. ¿Cómo es? Yo me levanto a las 4 de la mañana a bañarme con agua fría. Ahora, Sí, actual. sí, actualmente. ¿Y para qué? Porque era un tema de que ahí, por ejemplo, a las 5 o 4 de la mañana yo prenden la luz y todo el mundo tiene que estar bañado, aunque tú te vuelvas a acotar. A las 5 de la mañana prenden las luces. Sí. Y tú te tienes que bañar, levantar y bañar. Y bañarte. Con agua fría. Sí, con agua fría porque ahí no hay calentador. Entonces, a ti se te ha quedado, en tu casa actual, tú te levantas a las Exacto. 4 a bañarte con agua Exacto. fría. Y entonces, por tema de la ley, ellos te exigen que tengas, por ejemplo, a mí me gusta dejarme mi barba. Yo ahí no puedo, ahí no se puede eso. Por un tema de que ellos dicen de que es mucho más fácil poder controlar cualquier virus y cualquier cosa, lo cual yo lo veo bien, pero ahí no se puede. Entonces, muchas cosas, yo salí con muchos hábitos que también a mi familia le chocaban, como del tema de la higiene, que yo me bañaba 3 veces al día, y todo ese tipo de cosas, bueno, que yo entiendo que son hábitos. Miguel, vamos ahora a preguntarte, mi hijo. ¿Te congregas en una iglesia actualmente, después que saliste de la cárcel? Sí, correcto. Yo estoy asistiendo a la Iglesia Cristiana Vida Abundante, conjuntamente con mi familia. Ok, ok. ¿Le has pedido perdón a tus padres por lo que ha sucedido? Porque yo sé que a ellos la vida se le distorsionó un poco con eso, porque ya tener que estar dando viajes a la cárcel, eso no es fácil. Yo vi a tu mamá una vez por televisión. O sea, ¿le has podido pedir perdón a tus padres, arreglar cuentas con ellos? Bueno, realmente sí, yo en un momento les pedí perdón. Sé que hay una canción, un dicho, ¿verdad?, popular que dice que el deber de un padre y el amor de un padre jamás van, o sea, son infinitos. Sin embargo, yo les pedí perdón, incluso estando ahí adentro, porque al haber sido personas que jamás, nunca se habían visto envueltos en temas legales, yo involucré a toda mi familia en eso, o sea, toda la familia, yo la involucré en un tema procesal penal, que a menos que tú, y mi mamá es abogada y siempre ella me decía, yo siento que la justicia no es chulo si tú estás subjídice. O sea, mami me decía, yo te recomiendo que estés dentro de la justicia o siendo abogado o siendo fiscal o siendo testigo o cualquier otra cosa, pero no subjídice, porque el subjídice, el preso lleva todas las de perder. Y yo eso no lo entendía, nunca lo entendí. Y yo, en ese sentido, yo le pedí perdón, mucho perdón. ¿Hay algo que tú crees que aún te resta, te queda por pedirle perdón a tus padres? Bueno, claro. ¿O te has sentido perdonado? Yo espero que en algún momento, tanto mi papá como mi mamá, a pesar de que yo estoy tratando de hacer las cosas lo más correctas posible, sin errar al blanco lo menos posible, en esta etapa de mi vida, pero yo espero que de corazón ellos puedan perdonarme y olvidar lo ocurrido, y pues que podamos vivir la vida de cara al propósito del Señor y de cara al futuro, porque yo realmente casi con ese accionar, con ese proceso, casi destruyo mi familia. ¿Estás trabajando ahora, de alguna forma produciendo? Sí, actualmente yo laboro para una firma de abogados, en la cual yo también estoy aprendiendo algunas cosas de cómo el funcionamiento de los sistemas de justicia de nuestro país. Y estoy elaborando, mucho o poco. Sí, al paso. Estoy produciendo, y lo importante es que yo
estoy con mi mamá, o sea, puedo darle un abrazo a mi mamá, puedo salir con mi mamá, puedo salir con mi papá, con mi hermano. Que por primera vez, después de 4 años, entendí el valor que tiene mi familia. Incalculable, Wow. inefable. Mira, te voy a hacer una pregunta que necesito que con toda sinceridad y claridad me la responda. ¿Perdonaste a esa joven con la que tuviste el problema? ¿La perdonaste de corazón o aún sientes pedirle perdón? ¿O qué sientes? Sí, bueno. Porque me imagino que no te puede acercar a ella. No. Por un tema procesal. No conviene en lo ahora y no sé si en lo adelante convenga un acercamiento. No tengo esa respuesta. Pero sí sé que a pesar de yo haber sido el que faltó, yo la perdoné porque quizás las cosas no... Bueno, quizás en mi mente inmadura yo entendí en un momento que no debieron de haber llegado hasta ahí. Pero de todo corazón, si en algún momento ella pues ve esta grabación, este podcast, yo espero que algún día ella pueda perdonarme todo el daño que yo le hice a ella y a su familia. Porque en un proceso penal, no solamente se involucran las partes que están dentro del proceso, sino también la familia. Así O sea, es. eso desmorona a las familias. Así es. Y Así yo no es. solamente desmoroné a mi familia, esa familia también se afectó. Sí. Y desde el fondo de mi corazón, yo le pido que ella pueda perdonar algún día. Amén. 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 Amados, wow. Hemos estado frente a una historia muy interesante. La historia de Miguel es muy interesante. Y sabes qué, es muy educativa. Es muy educativa porque te va a servir de parámetros para tú saber comportarte, joven que me escucha. Y joven y hombre y adulto, no importa, quien sea, tiene que aprender a manejar la emoción. Aprende a manejar la emoción, mi hijo. Apréndela, por favor. No te creas nada. No tenga un concepto mayor de ti que el que debes tener. Controla tus impulsos. Controla tus emociones. No te alejes de Dios. Vamos siempre a necesitar a Dios. Dios nos va a evitar que tantas cosas, buscar a Dios va a evitar que tantas cosas lleguen a nosotros. Así que gracias, Miguel, por este testimonio. Yo sé que muchas personas se van a ver confrontados con esto, pero también sé que van a evitar pasar por procesos parecidos. La Iglesia Buenas Nuevas está para servirte cualquier necesidad que tenga. No importa, tenemos la Fundación Buenas Nuevas que atendemos todo tipo de necesidad. No importa si es depresión, no importa si es emocional, no importa. Tenemos para ti un espacio para ayudarte. Así es que Dios te bendiga. Miguel, no sé si tiene alguna palabra final de esta historia que nos ha contado. Sí, bueno, yo quisiera hacerle un llamado a los jóvenes que nos están escuchando, de manera en general, que puedan de alguna manera entender que si usted está pasando por algún proceso que no necesariamente tiene que ser similar al que yo viví, entienda que el Señor lo está permitiendo en su vida porque de alguna manera lo está llamando al redil con ese proceso de dolor. Ese proceso de dolor que hace llagas, que quema, que en un momento hasta te pudre por dentro para poder sacar tu esencia. Ese proceso el Señor de dolor lo está permitiendo. Y, como dice la palabra, quiero dar esta palabra en el corazón de los jóvenes, que dice que establece el apóstol cuando estaba
siendo objeto, o sea, en la cárcel, preso. Dice que esta leve tribulación momentánea que estás viviendo hoy, joven que me escuchas, generará en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenlo por seguro. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios te bendiga, hermano. Fuerte abrazo.